Muy buenas noches a todos. Un gusto poder compartir con ustedes este momento. Y bueno, por lo que estuve escuchando recién de diferentes lugares de nuestro planeta, lo que enriquece el acercamiento al texto bíblico, ¿no? En este caso vamos a, como dijo Juan José, vamos a trabajar con Filemón. Vamos a ver si logro que podamos compartir pantalla. Ahí está. Bien, entonces, lo primero que invito es que podamos recordar el texto. Como no es una carta muy larga, ¿sí? Me gustaría que lo volvamos a leer, ¿m? Y lo vayamos recordando entonces en esta lectura. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, el amado y colaborador nuestro, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias siempre a mi Dios haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús y hacia todos los santos. De manera que la comunión de tu fe ha venido a ser eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros, para la gloria de Cristo. Porque tuve gran gozo y aliento por tu amor, pues los corazones de los santos, oh hermano, han sido confortados por medio tuyo. Por lo tanto, aunque tengo mucha confianza en Cristo para ordenarte lo que conviene, más bien intercedo en amor, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. En otro tiempo él te fue inútil, pero ahora es útil tanto para ti como para mí. Te lo vuelvo a enviar, a él que es mi propio corazón. Yo deseaba retenerlo conmigo para que en tu lugar me sirviera en mis prisiones por el Evangelio, pero sin tu consentimiento no quise hacer nada, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino de buena voluntad. Pues quizás por esta razón se apartó por un tiempo para que lo recuperes ahora para siempre, ya no como un esclavo, sino más que un esclavo, como a un hermano amado, especialmente para mí, pero con mayor razón para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si en algo te hizo daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que también tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, yo quisiera tener este beneficio de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Habiendo confiado en tu obediencia, te escribo sabiendo que harás aún más de lo que digo. A la vez, prepárame también alojamiento, pues espero que mediante las oraciones de ustedes yo les sea concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Y ahí termina nuestra carta, una carta que, como ustedes saben, tiene un solo capítulo, muy pequeña, y lo primero que me gustaría hacer es enmarcar y recordarnos el texto de Filemón, ¿sí? Recordar qué texto estamos leyendo para después sí entrar a ver un poquito más sobre Filemón y específicamente en este caso enfocado más hacia el trabajo. Filemón es un texto muy particular, ¿sí? Es una carta que uno puede decir la carta en la que Pablo se vio forzado o digamos se puso a prueba lo que Pablo estaba diciendo en Primera Corintios, ¿no? Esto de Jesús nos compró por mucho precio, Primera Corintios 7, no nos dejemos esclavizar por los seres humanos, ¿sí? Él había enseñado de palabra, había enseñado predicando. Esta carta nos muestra un momento en que Pablo se encuentra con
la praxis con la práctica concreta de decir, acá tenemos un esclavo, acá tenemos un patrón, ¿qué hacemos con esto? En ese sentido es un texto muy particular porque habla de un caso sumamente concreto. Las cartas de Pablo son sobre casos concretos, todas, pero este es un caso muy particular, de una sola persona. Y interesantemente no hay, vamos a decir así, teología en la carta. ¿Eh? Hay, hay muy poca reflexión sobre las situaciones teológicas, es decir, esto es porque Dios, o esto es porque Jesús, o esto es porque el Mesías. Hay mucha relación, más bien, mucha reflexión, perdón, que se refiere a lo relacional. ¿Mm? Vos, Filemón, estás aquí, Onésimo está acá, nosotros estamos aquí. Esas son las reflexiones que surgen en la carta. Eh, por esto es que es un texto que tuvo muchos problemas a lo largo de la historia de la iglesia. De hecho, Lutero no lo vio con mucho cariño. Digo, hay varios teólogos que dijeron, este texto no nos enseña nada sobre Jesús. Este texto no nos enseña nada sobre Dios. ¿Eh? Es una situación particular, personal. Algunos hasta quisieron sacarlo de nuestro campo. Por suerte, gracias a Dios, no tuvieron éxito y hoy lo tenemos también aquí con nosotros. Es una carta que habla de una gran cantidad de temas. Como todo texto bíblico, uno puede entrar al texto bíblico con diferentes intereses, diferentes perspectivas, diferentes emociones. Hoy vamos a ver cómo este texto es un texto que está hablando de trabajo y de relaciones de trabajo entre quienes están involucrados en el texto. ¿No? No es algo que se utilice por lo general en tomar a este texto como un texto que nos habla sobre el trabajo. De modo que vamos a ir haciendo algunas exploraciones. Yo voy a dar algunas. Ustedes seguramente cuando escuchen van a ir pensando en varias más. Así que después seguramente podremos compartir lo que ustedes también hayan estado pensando a lo largo de la conversación. Este texto no es un texto que podemos aislar como ningún texto, ¿no? No podemos aislarlo de las relaciones de trabajo que había en ese momento en el Imperio Romano. Un Imperio Romano que tenía una gran cantidad de esclavos, pero que en algunos casos llegaba a fluctuar, ¿sí?, entre la esclavitud y la libertad, más bien entre la esclavitud y los libertos. ¿Sí? Recordemos que las relaciones de trabajo en el Imperio Romano era el que era libre, el que era liberto y el que era esclavo. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque cuando uno era esclavo, no podía pasar a ser libre, sino liberto. ¿Por qué? Porque si como persona libre, como persona esclava se transformaba en libre, caía el sistema cultural, el sistema económico, ¿sí?, que sostenía y hacía posible la esclavitud. Entonces, como el esclavo era alguien menos que una persona, así se lo entendía, digo, no es que fuera así, así se lo entendía, no podía de repente, o porque compraba su libertad, pasar a ser libre, no podía transformar su esencia. Por eso terminaba siendo un liberto. Esto para mí es algo que uno tiene que poner en la carta y recordarlo muy fuertemente, ¿sí? Porque para Pablo y para los primeros cristianos esto era esencial. Si uno va a trabajar con esto, la lectura de la carta a los romanos, no nos vamos a meter ahí, no se asusten, pero también está presente la idea de la esclavitud para entender la relación con Dios y con el pecado.
Pablo va a decir, o somos esclavos del pecado o somos esclavos del Mesías. Algunos textos no traducen esclavos, dulos, sino que traducen siervos. En realidad, la palabra es mucho más fuerte que siervo, es esclavos. ¿Sí? Para Pablo, uno tenía que elegir entre la esclavitud al pecado o la esclavitud a Dios, al Mesías. Entonces, si el Mesías nos liberaba de la esclavitud del pecado, nos llevaba a ser libertos, a pertenecer a su patronazgo, digamos, ¿no? Ahí también hay relaciones de trabajo en la carta a los romanos, fíjense. Pero bueno, volvamos a nuestra pequeña carta a Filemón, ¿no? O de Filemón. Entonces nos vamos a internar en ese mundo en donde vamos a encontrar personas libres, vamos a encontrar un esclavo y una propuesta sobre ese esclavo que vamos a ver que va a involucrar la vida entera, no solamente de ese esclavo. La primera reflexión que yo quisiera hacer para entrar al texto es recordarnos que cuando uno reflexiona sobre el trabajo, reflexiona desde diversos lugares. A mí me gustaría entrar a reflexionar sobre el trabajo a partir del cuerpo. Quiero decir con esto que uno no reflexiona sobre el trabajo idealmente. Uno reflexiona sobre el trabajo porque alguna parte del cuerpo le hace reflexionar sobre el trabajo que esté haciendo. Pienso, yo no sé si en las ciudades donde ustedes viven existe este trabajo, de el delivery, ¿no? De estos chicos, de estas chicas que con las bicis llevan algo para comer o llevan, ¿no? Transportan diferentes cosas. La reflexión que va a hacer esa persona seguramente va a ser desde sus piernas, el cansancio de sus piernas, el dolor de sus piernas, es decir, el trabajo habita en nuestro cuerpo. Para quienes estamos sentados en las computadoras, muy posiblemente sean los ojos los que nos hagan reflexionar en primer lugar sobre el trabajo, o las espaldas, ¿sí? Cuando estamos mucho tiempo agachados. Entonces, yo no quisiera, más siguiendo al Mesías Jesús que se encarnó, dejar de reflexionar desde el cuerpo en la cuestión del trabajo. Y desde el cuerpo y las partes del cuerpo que reflexionan, ¿sí? No todos vamos a reflexionar sobre el trabajo con la misma parte del cuerpo. Un albañil cargando cemento, cargando ladrillos, tendrá que reflexionar, lo primero que le va a hacer reflexionar van a ser las manos, quien siembra, quien cosecha, lo mismo. Es decir, hay ahí que poder ubicar, ¿no? Dónde el trabajo nos está, vamos a decir, haciendo reflexionar, ¿no? Quien enseña será la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en la carta a Filemón no sucede algo diferente. Es decir, estos trabajadores que estuvimos leyendo recién, muy rápidamente, van a reflexionar desde el propio cuerpo. Es decir, en Filemón vamos a encontrar mucho cuerpo. En realidad es una propuesta de lectura del texto bíblico también, ¿no es cierto? Saber recordarnos y saber encontrar los cuerpos que estuvieron ahí en el relato del texto bíblico. En este caso, particularmente con el trabajo. Les doy un par de ejemplos, nada más, de la carta que leímos recién. Fíjense el versículo 7. Porque tuve gran gozo y aliento por tu amor, pues los corazones de los santos, oh hermano, han sido confortados por medio tuyo. Tomo a modo de ejemplo. Esto después uno lo puede extender, este ejercicio que yo les propongo, después lo pueden extender el resto de la carta, pero fíjense este versículo. Los corazones de los santos. La palabra
para corazones, en el texto griego, es splagna. Y en griego, splagna en realidad no es corazón. Corazón en griego es cardía. Splagna es el vientre, las entrañas, como decimos por acá, las tripas. Entonces fíjense que no está, Pablo está diciendo, tuve gran gozo y aliento. El gozo y el aliento ahí es más bien, la paraclesis tiene que ver con la emoción, con el aliento en cuanto a estar dándole fuerza, ¿no? Se sitúa en algún lugar en particular, que tiene que ver con la parte media nuestra, que tiene que ver con el estómago, todo eso donde sentimos el dolor, donde sentimos la tristeza, donde sentimos los nervios, ¿sí? Han sido confortados, y yo ahí vuelvo a poner, porque confortados, yo no sé, yo traduciría, han sido descansados, les han permitido descansar. Y ahí, fíjense que, volviendo al trabajo, lo que está diciendo Pablo es que los hermanos han tenido en Filemón, después de su día de trabajo, la posibilidad corporal de descansar. De alguna forma, Filemón ha hecho que los cuerpos de esos trabajadores, ¿sí?, ubicados en splagna, ¿sí?, los vientres, pudieran descansar y pudieran animarse. Entonces, fíjense cómo yo empiezo a proponer que ubiquemos un grupo de hermanos, un grupo de santos, como lo llama aquí. Santos es una denominación que usa Pablo para los hermanos de las comunidades. Han encontrado que sus cuerpos y una parte específica de sus cuerpos puedan descansar y puedan ser confortados por este Filemón. Cito otro versículo más. Pablo le dice a Filemón, intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Cuando uno lee algunos comentarios sobre este hijo Onésimo y el engendramiento de este hijo, rápidamente estos comentarios nos llevan a una espiritualización. Lo engendró en el Evangelio, lo engendró como metafóricamente hablando, lo cual puede ser cierto. Ahora, cuando yo hablo y elijo una metáfora, elijo una figura para comparar, para explicar, puedo elegirme una cantidad enorme de figuras. Fíjense que la que elige Pablo, pudiendo elegir otra cantidad, la que elige Pablo tiene que ver con una maternidad. Y Pablo está hablando que ese esclavo, que ese trabajador, ha sido engendrado, ha tenido nacimiento, y Pablo lo siente como su hijo. Fíjense de nuevo si no volvemos a lo corporal. ¿Sí? Estamos hablando de un trabajador y de otro trabajador, que se sienten unidos en ese trabajo, ¿sí?, y en esa relación a partir de lo corporal. Podría, insisto mucho en eso, siempre que nosotros tenemos en el texto una imagen, pensemos que podría haber elegido otra, pero eligió esa. Si eligió esa, ¿por qué? Y eligió una imagen nuevamente corporal. Fíjense el versículo 12. Te lo vuelvo a enviar, dice Pablo, a este que es mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, a él, que es mi propio corazón. Nuevamente, no utiliza la palabra cardías, que es corazón en griego, sino la palabra splagna. Lo que pasa es que para traducir, si nosotros en nuestra Biblia pusiéramos a él, que es mi propio estómago, en nuestra cultura eso no suena bien. Entonces, hubo que elegir corazón. Pero yo quiero retomar esto de que estos dos trabajadores, uno en prisión, el otro en una situación de trabajo complicada, ¿sí?, que es Onésimo, están unidos corporalmente, se siente como parte de su propio cuerpo. Y la última, el versículo 16 es el versículo central de toda la carta. Lo que está antes y lo que está después, está antes lo que va a llevar al versículo 16, el centro,
lo que está después, las derivaciones. Pero el versículo 16 es el pedido de Pablo. Recíbelo ya no como un esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero con mayor razón para ti. Y fíjense lo que agrega después Pablo, ese cambio, ¿sí? Ese cambio de esclavo a hermano, le pide que lo haga el Señor, obviamente, en el Mesías, que en Cristo, ¿no? En el Mesías sea una nueva realidad la relación con Onésimo, pero también en la carne. Pablo sabía que Filemón podría decir, bueno, yo en Cristo y en el Mesías lo recibo como hombre libre, como un hermano, pero que siga trabajando como esclavo. ¿No? Estas situaciones a veces pasan en nuestra iglesia, ¿no? En el Señor, el domingo te recibo como hermano, pero de lunes a viernes andá y trabajá conmigo como esclavo. Acá Pablo está diciendo, no, en la carne tiene que ir como en el Señor como en la carne. Y fíjense que acá hay una corporalidad, nuevamente una nueva corporalidad. Y acá hay un cambio de relación laboral también. ¿Por qué? Porque este esclavo pasa a ser un hermano, no cualquier hermano, un hermano amado. Esto que le está pidiendo Pablo es contracultural totalmente, está yendo contra la cultura. ¿No? De hecho, es algo, hasta, vamos a decirlo así, es algo ilegal lo que está haciendo Pablo. ¿No? Porque no se podía hacer legalmente ese pasaje si no se caía el sistema esclavista. ¿Eh? Las rebeliones que hubo de esclavos, si ustedes se ponen a leer, hubo muchas rebeliones de esclavos que no querían ser más esclavos, que no querían tener esa forma de relación laboral con sus patrones. Entonces, lo que está pidiendo acá Pablo es tremendo. ¿Sí? Es contracultural, es ilegal la legalidad romana de ese momento. ¿No? Y le está proponiendo una nueva forma de relación laboral, de relación humana. ¿Sí? Es decir, la relación nueva laboral lo va a transformar de esclavo en hermano. Ya no vas a poder pensar, vivir, sentir a Onésimo como un esclavo, sino como un hermano. Y habrá que ver qué nuevas formas, ¿sí? Qué nuevos trabajos podrá realizar este hermano y nuevo trabajador, porque seguramente Onésimo iba a tener que seguir trabajando con eh, eh, Filemón, porque pasaba mucho. Cuando el esclavo se hacía liberto, porque compraba su libertad, porque cambiaba, generalmente seguía en relación con sus patrones. Entonces, seguía en relación con sus patrones, ya no como esclavo, sino como liberto, pero seguía trabajando para el patrón. Ganaba un sueldo, tendría su propia casa, casas que por lo generalmente estaban muy cerca del patrón, no dejaba de tener esa relación el esclavo cuando pasaba a ser liberto. Ahora, acá no le dice como un liberto, sino como un hermano amado. Es decir, que la relación laboral nueva transforme totalmente a la persona, que la persona sea transformada por esa nueva relación que se propone y que a la vez esa nueva relación que está proponiendo produzca una nueva relación laboral.